Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya son poquito más de la 1 de la tarde. Es martes y como siempre ya saben que es hora de periodismo hoy. Yo soy Andrés Solís y como siempre con el placer de saludar al otro lado del ciberespacio a Alexia Cervantes. ¿Cómo te encuentras, mi querida Alexia? ¿Cómo te fue en Zacatecas? Muy bien, Andrés, con alguito de frío, pero a todo dar. Ya sabes, siempre esas temperaturas como que, híjole, me recuerdan porque cambié de residencia, pero muy contenta, muy feliz de saludar a la familia. Y bueno, pues contenta también de arrancar un martes más de periodismo hoy, porque este es uno de mis temas favoritos, el tema del emprendimiento, que no es fácil, y hacerlo en el mundo del periodismo mucho menos. Yo creo que desafortunadamente aún no vemos en la información un producto por el que tengamos que pagar, y bueno, pues consumimos la información, consumimos las noticias, los artículos, sin siquiera preguntarnos cuál es el proceso detrás para lograr una buena nota, una buena entrevista, una buena crónica, vaya, un buen espacio de periodismo. Bueno, la verdad, Alexia, es que pensar el periodismo, pues tampoco es cosa fácil. La evolución de esta profesión pues nos ha obligado a ver el periodismo desde otra perspectiva, en ver las historias de otra manera y dejar de ir solamente por la nota diaria, ¿no? Y esto pues obviamente, como tú bien lo dices, hace muy difícil la supervivencia de los nuevos medios, sobre todo aquellos medios emergentes, fundamentalmente nativos digitales, porque pues no solamente tienen que competir por la nota del día, sino atraer a esas audiencias que ya no se conforman con la nota del día. Entonces suena muy complicado, pero pues sí, se trata de hacer un medio que sea sostenible y rentable, y pocos logran hacerlo. Y uno de estos ejemplos es precisamente un medio que se llama La Lupa, un medio creado y dirigido por el periodista José Antonio Gurrea, con quien precisamente vamos a platicar en esta emisión de hoy. Pero ¿qué les parece si para ir arrancando motores vamos con las recomendaciones de fin de año de Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Fundación Gabo invita a participar por la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera 2022. El premio constará de $7,500 para un proyecto de libro o artículo de viajes sobre Hispanoamérica o España, a publicarse en español o inglés, y para elegir al ganador, los jurados tendrán en cuenta la calidad narrativa y la profundidad periodística de los proyectos. Podrán postularse periodistas o escritores de cualquier nacionalidad. Las inscripciones solo serán válidas si se hacen en línea a través de la página de la Fundación. Se tiene hasta el día 7 de enero para inscribirse a través de la página www.fundaciongabo.org. Para más información puedes enviar un correo a eveles@fundaciongabo.org. La Universidad de Guadalajara invita al curso en línea Cómo escribir para la web, con el objetivo de reflexionar y entender los cambios y retos que Internet ha impuesto a quienes se dedican a producir y difundir contenidos noticiosos, así como realizar trabajo de reporteo y edición para producir una noticia que se difundirá en la web. Pueden participar periodistas, estudiantes de periodismo y comunicación en los últimos semestres, comunicadores de organizaciones públicas y privadas interesados en aprender a redactar, estructurar y optimizar contenidos para plataformas asociadas a Internet. Este curso tendrá lugar del 24 al 27 de febrero y la fecha límite de inscripción será el día 9 de enero. Para más información puedes enviar un correo a cfpd@udgvirtual.udg.mx. El Centro de Formación de Periodismo Digital invita al curso Periodismo y Creatividad,
redacción de géneros breves, con el objetivo de redactar de manera creativa notas, fotonotas, crónicas, aforismos, microficciones, perfiles, editoriales, para ser integradas en una página diseñada en formato de periódico impreso o digital, en la que el periodista exponga su punto de vista. Este curso será en línea y tendrá una duración de 6 semanas, del 6 de febrero al 20 de marzo. La fecha límite de inscripción es el día 23 de enero. Mayor información en la página de Facebook Centro de Formación de Periodismo Digital, o puedes enviar un correo a cfpd@udgvirtual.udg.mx. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Comuníquense con nosotros en Facebook, ya saben que nos encuentran como Periodismo Hoy, y en Twitter como @hoyperiodismo. Nos pueden enviar mensajes, sugerencias, reclamos, también se vale, por supuesto, y algún evento o algún libro del que les gustaría escuchar en esta sección de recomendaciones de Periotips. Acuérdense, amigos, amigas, que cada semana tenemos nuestro podcast disponible al día siguiente de la emisión de cada programa de Periodismo Hoy, y esta ocasión pues no será la excepción. Pero recuerden, si quieren escuchar el programa o cualquier programa que hemos transmitido a lo largo de todos estos meses, pues está muy facilito. Entren a la página de internet de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx. Ahí está la sección de podcast, le dan clic y van a encontrar el micrositio especializado de Periodismo Hoy, y ahí van a encontrar, pues en orden descendiente, pues el programa más reciente, de ahí para atrás. Y también, si ustedes tienen un dispositivo de la marca de la manzanita, pueden suscribirse y en automático cada semana tienen el programa disponible ahí en la aplicación de podcast de sus dispositivos. La magia de los podcasts, Andrés, un tema que, híjole, va en crecimiento en nuestro país y creo que en el mundo entero. Pero bueno, ¿les parece si de una vez vamos con las primeras pistas de periodismo en persona de hoy? Porque hoy vamos a hablar de un colega que creo yo que Andrés disfrutó mucho, gozó mucho escribiendo esta cápsula para el día de hoy. Vamos a hablar de un reportero que trabaja desde 1977 en el mundo del periodismo, es autodidacta, es especializado en periodismo de investigación, en Excelsior, en El Universal, en Milenio, 2 veces Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas, es autor de los libros Zócalo Rojo, de Editorial Océano, y Solo para Periodistas, de Editorial Grijalbo. Lo dijiste tal cual, la verdad es que esta ha sido una de las cápsulas que más me ha gustado, no solamente por el personaje en sí, sino porque es un gran amigo, es una persona a la que admiro y aprecio mucho y con quien he trabajado la última década en una enorme cantidad de proyectos, tanto periodísticos como en la defensa de nuestro gremio, y de verdad, espero que ustedes también la disfruten. Pero si saben de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona, porque si no se me va a ir el nombre, pues comuníquense, envíenos sus mensajes. Mientras tanto, vamos a escuchar esta primera parte también de una extraordinaria charla que tuvimos con el colega José Antonio Gurrea, actualmente director de La Lupa. Aquí en este espacio, si tú recuerdas, Alexia, hemos platicado sobre lo difícil que es emprender, o el emprendimiento, o los negocios, o hacer del periodismo una actividad redituable. Yo te lo puedo decir en primera persona porque lo intento y llevo trabajando un proyecto desde hace algún rato. Pero emprender en el mundo del periodismo realmente no es cosa fácil, y aún así, pues tampoco es imposible. Y uno de estos ejemplos que pueden servir inclusive como modelo a seguir precisamente es el de La Lupa, un medio digital creado por José Antonio Gurrea, con quien vamos a platicar precisamente acerca de este proyecto periodístico, porque además tiene una propuesta editorial muy particular.
Déjame platicarle a la audiencia, Alexia, que José Antonio Gurrea pues ha trabajado en diversos medios, obtuvo el premio Walter Reuter en 2008, el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas en 2009, en 2016 y el Premio Pajés Yergo en 2017, tan solo por mencionar algunos de sus premios y de sus reconocimientos de una larga y muy fructífera trayectoria como periodista. José Antonio Gurrea, bienvenido a Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Qué placer que puedas platicar con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de estar con ustedes, Andrés, Alexia, un programa, pues, al igual que el fin justifica los medios, ¿no? Que realmente hace mucha falta. Qué bueno que existan programas como los de ustedes. Pues larga vida a Periodismo Hoy y de veras muchas gracias. Hacen falta este tipo de programas donde se analizan, se reflexiona sobre este asunto de los medios tan interesante, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio. Aquí no aplicamos la de perro no come perro. Aquí estamos justamente para abrir el diálogo, para compartir experiencias entre colegas, pero también entre ciudadanos, que a final de cuentas somos ciudadanos. Así que, para comenzar por el principio, como es debido, cuéntanos cómo surge La Lupa, de dónde nace la idea y dijiste, tengo que hacer mi propio medio. Sí, fíjate que a mí siempre me ha gustado el periodismo narrativo. Me encanta lo que es la crónica, lo que es el reportaje, el periodismo narrativo. Yo crecí leyendo a los grandes, pues, por supuesto a Monsiváis, ¿no? A Vicente Leñero, a José Joaquín Blanco en el viejo 1+1, el primer 1+1, que era un periódico pues que realmente fue un parteaguas, ¿no? En el panorama editorial mexicano, ¿no? Semillero de grandes cronistas que todavía andan por ahí, muchos como Humberto Ríos Navarrete, Amílcar Salazar, que precisamente escribe con nosotros ahí en La Lupa. Entonces, bueno, pues en los medios que he estado, había tratado yo de desarrollar estos géneros con desigual suerte. Yo anduve por ahí un rato en el periódico El Día, me inicié, estuve en el 1+1 también, y bueno, eso acrecentó mi interés por el periodismo narrativo. Después estuve en la revista Etcétera con Raúl Trejo del Arbre. En fin, llegué al financiero, ahí también yo era editor de Sociedad y hacía un poco de periodismo. Yo tenía la encomienda de hacer trabajos de investigación, de transparencia, ¿no? Usando las herramientas de Compranet, las herramientas del entonces IFAI, ¿no? Pero también, pues, de vez en cuando se podían hacer trabajos de periodismo narrativo. Salía yo a campo a hacerlos, porque pues, el periodismo se tiene que hacer en el campo, ¿no? Realmente, no en la oficina, no en la redacción. Después de ahí me fui al Universal, estuve a cargo de los corresponsales, del departamento de corresponsales. ¿Por qué salí del financiero? Precisamente porque el financiero ya en su nueva etapa, en la etapa actual, pues dejó de publicar historias. Lamentablemente son cada vez menos los medios que publican historias, menos los medios que publican el reportaje, lo que publican el periodismo narrativo. Entonces en el Universal encontré que sí había chance de hacerlo, conformé un buen equipo ahí de corresponsales, tuvimos incluso algunos premios ahí, un buen equipo, pero bueno, surgió ahí el asunto de irme a Querétaro a dirigir el Universal Querétaro, ¿no? Pero lamentablemente como les decía, insisto, los espacios para el periodismo narrativo se cierran cada vez más. Entonces, bueno, salí del Universal y decidí poner un medio donde el acento fuera el periodismo narrativo, las historias, darle voz y rostro a la gente, ¿no? Porque muchos de estos medios tipo financiero pues sacan reportajes, entre comillas, con puro dato duro, ¿no? Reportajes fríos totalmente, ¿no? En donde no hay gente, no aparece gente, ¿no? Entonces, sacas un reportaje sobre el aborto y vienen puros datos duros, ¿no? Pero nadie se le ocurre a los editores entrevistar a 3, 4 chicas, ¿no? Que nos hablen de esa experiencia, ¿no? Fíjate que estás tocando un tema. Sí. Perdóname que te interrumpa, José Antonio. No, es que estás poniendo la tilde en el lugar correcto, ¿no? Porque el periodismo, yo sigo creyendo que el periodismo es de datos,
porque necesitamos datos que documenten la realidad, pero también necesitamos esos testimonios que nos ayuden a comprender los datos, a ponerlos en dimensión. Es decir, sí, no puede haber datos sin historias y tampoco puede haber historias sin datos, me parece. Por supuesto. Tienes toda la razón, Andrés. Datos sin historias pues salen trabajos demasiado fríos, ¿no? Y historias sin datos, pues falta el contexto, ¿no? Entonces te quedas a la mitad. Hablando del aborto, empezamos a hacer cosas diferentes en la lupa, y bueno, tenemos un dato de que había tantas queretanas que iban a abortar a la Ciudad de México. Las buscamos, ¿no? Y nos platicaron. El aborto está prohibido en Querétaro, entonces tienen que ir a la Ciudad de México, y bueno, pues una experiencia nada agradable, ¿no? Tú sabes, ustedes saben, incluso hace poco en el premio Walter Reuter precisamente ganó un reportaje que hablaba de cómo estas clínicas, ¿no? de aborto legal, detrás están los providas, ¿no? ¿no? Entonces, nos contaron su historia traumática, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De lo que hemos hecho de periodismo. Hemos tratado de hacer un poco de periodismo de inmersión. Una chica salió en silla de ruedas a ver qué tan la ciudad de Querétaro, cómo se comportaba la gente, cómo se comportaban las mismas señalizaciones, qué tan amable era la ciudad de Querétaro con una persona discapacitada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos hecho bastantes trabajos de ese tipo, ¿no? También otra chica, cuando el matrimonio igualitario acaba de ser por fin legal, hubo una iniciativa al Código Civil, ya es legal. Por cierto, hoy traemos la historia con la primera pareja que se va a casar el 3 de diciembre, pero bueno, cuando el matrimonio igualitario no era legal, entonces 2 chicas reporteras se fueron a Mialco, como que es el de los municipios un poquito más retrasados, y fueron ahí al registro civil a decir, venimos a casarnos, a ver qué les decían, ¿no? Fue una gran experiencia porque las empezaron a ver mal, empezaron los cuchicheos, las empezaron a ver mal, y no solo les dijeron, aquí esto es imposible, sino que las mandaron con el cura de la iglesia de ahí a Mialco, y el cura les dijo, lo que ustedes necesitan es ir con un exorcista, porque tienen el diablo adentro, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro! Sí, entonces hicimos el reportaje de lo que había pasado, la crónica de lo que le había pasado a las chicas ahí en el registro civil, pero además sí fueron con un exorcista, ¿no? Pues para tener también de primera mano, ¿no? Un poco de periodismo de inversión, fueron con el exorcista, ¿no? En fin, ese tipo de trabajos nos gusta mucho hacer. Eso está muy padre porque en términos de emprendimiento, digamos, eso sería la propuesta de valor de la lupa, es lo que los hace diferentes a otros medios digitales, y me atrevo a decir a otros medios locales, porque de pronto creemos que fuera de la Ciudad de México no se hace buen periodismo, y eso es una falsedad, eso es una mentira, y hay que ponerlo sobre la mesa, pero para aquellos colegas periodistas que nos estén escuchando, para aquellos estudiantes, hay que dejar bien en claro que contar buenas historias no quiere decir que te vas a inventar un cuento, ¿no? Sino que tienes que salir a buscarlas. ¿Cómo encontrar esas historias? ¿Cómo encontrar esa colaboración, esa voz de la ciudadanía que se abre y que te ayuda en este trabajo periodístico, cuando pues no es tan fácil, y menos ahorita como en un clima de desconfianza, de inseguridad también, y de alguna manera eso frena a las personas, ¿no? Si tú llegas a pedir que te cuenten su historia. Sí, sin duda, no es como bien lo apuntas, Alexia, no es un trabajo fácil. Muchas ocasiones, bueno, pues como decía el buen Juan Villoro, en este libro de Safari Accidental, ¿no? A veces sale uno a cazar tigres y pues encuentra cebras, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, así es el periodismo de la crónica, ¿no? Salimos a buscar historias, pero pues no siempre tenemos suerte, hay que buscar, ¿no? Son historias que se van cocinando, casi siempre traemos 4 o 5 historias cocinándose, precisamente para no quedarnos sin historias, para no quedarnos sin trabajos periodísticos, sin piezas periodísticas. Pero por supuesto... Que afortunadamente no se acaban, ¿no? No, nunca se acaban, aunque, como dice Alexia, tienen su grado de dificultad, no siempre salen a la primera, definitivamente. Hay muchas veces, por ejemplo, uno de nuestros temas recurrentes es la agenda LGBT.
o la agenda de violencia de género, o la agenda de migración. Entonces, conocemos activistas en estos 3 rubros, y estos activistas muchas veces nos acercan con la gente, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el caso de una chica menor, la primera menor de edad que logra modificar, una menor de edad trans, que logra modificar su acta de nacimiento, ¿no? Primero tuvimos a una chica, luego como a los 6 meses tuvimos a un chico. Pero bueno, a ellos llegamos a través de los activistas nos ayudan mucho, porque como conocen a los activistas, como los activistas los han estado apoyando en su proceso, bueno, se abren con nosotros por esa confianza. Ese es un poco el asunto que hay que admitir, que sí nos apoyamos mucho en los activistas, sobre todo en ese tipo de temas, ¿no? En esta parte me refiero a que definitivamente es parte del proceso periodístico, ¿no? Tener una buena fuente, sí, pero también un buen indicio y tener el olfato para saber que ahí puede haber una historia. Pero sí, que tú, desde tu percepción, ¿cuáles serían esas habilidades de un buen reportero o reportera para que pueda identificar este tipo de historias con o sin la ayuda de alguna organización? Porque a mí me queda clarísimo que muchas organizaciones de la sociedad civil son extraordinarias aliadas de los periodistas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso también se da con la experiencia. A mí me gusta formar gente. Nuestro equipo de La Lupa no es muy grande, pero sin embargo, pues han pasado algunos chavos por ahí y los he tratado de formar. En el Universal Querétaro era diferente, tenemos más recursos, tenemos una plantilla que llegamos a ser 40 personas, y ahí pasaban muchos chavos, ¿no? Llegaban recién egresados de la escuela, y bueno, yo lo primero que les decía es, pónganse a leer. Yo les preguntaba, más que pedirles una currícula, les ponía a hacer un trabajo. A ver, vamos, hazte un trabajo, redáctame algo de entrada. Me acuerdo de una chica que llegó, cuéntame algo de tu vida, cuéntamelo y escríbelo. No, pues mi mamá tuvo cáncer y estuvo a punto de morir. Bueno, cuéntamelo, escríbelo. Y después, ¿cuáles son tus lecturas? No, pues ponte a leer a los maestros, ponte a leer a Kapuscinski, ponte a leer a Caparrós, ¿no? Ponte a leer a tantos otros, ¿no? A Alberto Ramos Salcedo, ¿no? A todos ellos, ¿no? Claro, por supuesto a los clásicos, a Villoro, a Liñero, a todos ellos. Y entonces había una cuestión muy, muy bonita de esta retroalimentación, ¿no? Porque los chavos se ponían a leer, luego me hacían preguntas. Era un proceso pues, que llevaba a veces meses, pero logramos hacer buenas cosas, ¿no? Y una chica que era de finanzas, escribía muy bien de finanzas, pero después un día me llega, yo quiero hacer historias, ¿no? Y se puso a leer y acompañó a 2 reporteros ya más experimentados al campo, ¿no? Y después dijo, yo tengo, mi familia vive en Estados Unidos, la mitad de mi familia vive en Huimilpan, que es un municipio pobre de Querétaro, expulsor de mano de obra, y la otra mitad vive en Estados Unidos. Entonces, de ella surgió, fue un trabajo que aterrizamos pues entre los 2, pero de ella surgió la idea. Dice, ¿cómo ve hacer la historia de mi familia de Huimilpan y de mi familia que vive en Carolina, ¿no? Padrísimo. Estamos platicando con José Antonio Gurrea. Él es director, creador de este portal que se llama La Lupa, que hacen periodismo, que hacen crónica periodística y que cuentan historias, pero que cuentan historias bien contadas. No son cuentos, es trabajo periodístico serio. Y de esto vamos a seguir hablando después del corte. Ya saben que hacemos una pequeñita pausa para recordarles nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, y por ahí nos pueden mandar un mensajito de cómo les está pareciendo esta charla con José Antonio Gurrea sobre este medio que se llama La Lupa, y lo encontramos en internet como lalupa.mx. Y bueno, pues vamos hablando también de emprendimientos periodísticos. Y sobre todo las respuestas a la trivia de periodismo en persona, porque hoy vamos a platicar la historia de un periodista que fue consejero fundador del Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación hasta diciembre de 2014. Fue cofundador y primer director ejecutivo, además, de la Casa de los Derechos de Periodistas, y además fue gerente de la Dirección de Contenidos de Capital Media entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Y por si fuera poco, déjame decirte, Alexia, que es el único periodista que yo conozco que tiene 2 fechas de cumpleaños.
Ah, caray, como que 2 fechas de cumpleaños, Andrés, no me vas a dejar con la duda. Tendrán que escuchar la cápsula al final del programa, pero si ya saben de quién se trata, mándenos sus mensajes, es una gran pista. Bueno, qué bárbaro. Mientras, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestra segunda parte de esta charla que tuvimos con el periodista José Antonio Gurrea sobre su emprendimiento periodístico que se llama lalupa.mx, del cual pues hay que tomar nota, revisar su experiencia y si es que estamos emprendiendo en el mundo del periodismo, pues retomar lo que nos pueda servir. Así que vamos a la segunda parte de esta conversación. Continuamos. Estamos platicando con José Antonio Gurrea, él es periodista. Bueno, como parte de su trayectoria podemos decir que ha trabajado en diversos medios, en El Financiero, en El Universal. De hecho, fue director del Universal allá en Querétaro. Obtuvo el premio Walter Reuter 2008, el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas en 2009 y 2016 y el Premio Pajés Yergo en 2017, por mencionar algunos. Es además el director, el creador de La Lupa, este portal del cual estamos hablando hoy, esta nueva propuesta periodística y bueno, pues tal vez no tan nueva, ya tienen por ahí algunos añitos, ahorita nos vas a platicar justo de esto, pero dinos a qué dificultades te enfrentaste al abrir un medio en internet después de, ¿qué será, José Antonio? Después de haber trabajado por años en medios impresos, ¿cómo fue esta transición? Sí, pues mira, yo siempre lo he dicho, me tuve que reinventar, ¿no? Me tuve que reinventar. Yo era de medios impresos, como bien lo dices. Yo crecí en el papel, yo crecí con el olor a tinta en diversas redacciones donde estuve, pues en El Día, en el 1+1, en El Financiero, en el Universal, las rotativas estaban ahí, llegaba el aroma de la tinta, ¿no? A fuerzas, teníamos que pasar a veces para salir del periódico por donde estaban las rotativas. Entonces, pues yo era de prensa de papel, realmente. Yo creo que era una experiencia pues sensorial, incluso agarrar el papel, oler la tinta, ¿no? Agarrar una buena revista, ¿no? Una muy buena revista y hojearla. Pero lamentablemente, para bien y para mal, ¿no? A querer o no, el periodismo impreso está agonizando. Yo no sé cuánto tiempo más sigan los periódicos de papel, pero los tirajes se han desplomado, ¿no? Los tirajes se han desplomado. Te puedo decir, Alexia, que todavía cuando yo entré al Universal en el 2014, en enero de 2014, el Universal tiraba unos 150,000 ejemplares los lunes, ¿no? Hoy el Universal tira 20,000 ejemplares. Imagínate de qué tamaño es la crisis de los medios impresos. Entonces, no podía ser de otra forma cuando yo decido independizarme más que hacer un portal. Un portal tiene sus ventajas también. Un portal, pues es más barato la hechura, no tienes que gastar en papel, y un portal, pues puedes llegar a donde quieras. Tenemos lectores en España, tenemos lectores en Estados Unidos, tenemos lectores en Sudamérica, ¿no? En Argentina, tenemos lectores en Uruguay, etcétera, ¿no? La mayoría de nuestros lectores suelen estar en México, por supuesto, el 70%, ¿no? Y de esos 70%, bueno, más de la mitad están en Querétaro, pero tenemos lectores en todos lados, ¿no? Esa es la ventaja, pues, de un portal. Pero, pues, ¿cuáles son las dificultades? Sin duda, aún así, ¿no? Lo primero es tener algo de capital, ¿no? Yo tenía un poco de dinero y entonces, bueno, pues hay que pagarle a un diseñador, ¿no? Hay que pagarle a un diseñador web, hay que comprar el dominio, hay que comprar el hosting, ¿no? Y pues todo eso se lleva dinero. Y luego yo en un primer momento me asocié con una persona que era el comercial del Universal Querétaro. Entonces, pues tú vas a vender publicidad y yo voy a hacer lo editorial, ¿no? En fin, así empezamos. Pero bueno, yo creo que el primer año sí se logró algo en la iniciativa privada, se logró vender un poco en la iniciativa privada, pero luego llegó la pandemia y la iniciativa privada prácticamente desapareció. ¿Qué otra cosa hicimos? Bueno, sí, nos tuvimos que acercar a los gobiernos, el gobierno del estado, algunos municipios, y nos apoyaron. Aquí el asunto es así. Si ellos nos hubieran pedido, oye, pero no va a entrar tal articulista, pero ese tema no lo vas a tocar, pues no hubiéramos aceptado el apoyo. Pero nunca hemos tenido un problema de que nos llamen, nos digan, oye, ese articulista le está pegando al gobernador,
o ese artículo está muy fuerte para el gobierno, ¿no? Nunca hemos tenido ese problema. Entonces, bueno, nuestro patrocinio principal es ahorita de gobierno, son gobiernos, varios municipios, legislatura, gobierno del estado. Lamentablemente, con la iniciativa privada que estábamos avanzando bastante, pues la pandemia vino a dar al traste con todo. Ese es el problema. Sí, no estamos en jauja, estamos pues, limitados de recursos. Yo quisiera tener una plantilla más grande. Realmente somos 6 personas las que estamos ahorita, ¿no? Y hay que entrarle a todo, a la talacha, yo le entro, no, porque pues no tenemos suficientes personas. Tenemos 6 personas y de esas 6 personas, 2 son freelance, son compañeros que trabajan. Uno hace trabajos por afuera y se le paga por afuera y otro hace la foto, ¿no? Pero también tenemos 2 reporteros que están digamos, en nómina, ¿no? Y también tenemos, pues, una persona ahí subiendo todo lo que es la edición web, ¿no? Digamos, ¿no? Es un equipo muy pequeño, ¿no? Lamentablemente no hemos podido acrecentarlo, ¿no? Ha sido el problema. Y luego, bueno, trabajar con gobiernos también tiene sus bemoles, porque los 3 primeros meses del año no recibes ni un peso, hasta que se asignan los presupuestos. Y cuando terminan los sexenios, como es el caso ahorita, que terminó el sexenio de gobierno estatal, bueno, ya tenemos ahorita 3 meses sin recibir dinero, ¿no? Desde septiembre para acá, ¿no? Octubre, noviembre no hemos recibido un peso, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenemos que tener un colchón para poder sobrevivir. Ese es el asunto. Así es. Y bueno, gastos no faltan, ¿no? Perdón, Andrés. Descuida, déjame compartirles un meme radiofónico, ¿no? Porque cuando estás emprendiendo en medios digitales, resulta que pues eres feliz porque eres tu propio jefe. El problema es que yo me peleo con mi jefe todo el tiempo cuando no me paga, ¿no? Pero sí. Hablabas ahorita de este asunto del tiraje del Universal, que le pasa a todos los medios en el mundo, como bien lo decías. Sí. Y a mí me llama mucho la atención porque Querétaro es un estado, particularmente la capital y San Juan de Ríos, son ciudades que tienen una gran tradición de medios impresos, ¿no? El Diario de Querétaro, El Corregidor, el AM, anda por ahí Código Cron, el cual colaboro yo semanalmente, pero también ha habido un creciente impulso a los medios digitales, ¿no? Entre paréntesis te he leído, por supuesto, te he leído ahí en Código Cron. Bueno, un privilegio escuchar eso de parte tuya. Pero justamente, ¿tú cómo ves este entorno, este ambiente digital en Querétaro? ¿A quiénes ves como competencia? ¿A quiénes ves como medios que puedan resultar pues para alianzas y trabajar en temas en colectivo? Sí, fíjate que, híjoles, evidentemente hay una cifra negra, por llamarlo de alguna forma, así. No se sabe bien cuántos portales hay en Querétaro, pero han crecido enormidades. Se dice que ha de haber como 250, 300. Lamentablemente, la oferta periodística de estos portales es mala. Son pasquines digitales, como antes había pasquines de papel, ¿no? Que era toda una tradición en el Estado de México. Los pasquines de papel que golpeaban y luego cobraban, ¿no? Pues aquí y todavía hay, en el Estado de México sigue siendo esa tradición. Esa tradición terrible, ¿no? Lamentable. Fíjate que lo que encontramos aquí, querido Andrés, son portales donde... A ver, yo he dicho siempre, y cuando López Obrador anunció su nueva política de comunicación social, que lamentablemente ha persistido, sí se redujo el monto de lo que se da a los medios, el gobierno federal, pero persiste la discrecionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos deben de dar a los medios, y me desvío un poquito de tu pregunta, ahorita regreso. Los gobiernos deben de dar a los medios por 3 razones principales. 1, si tienen interacción los medios, si hay interacción, si tienen lectores. 2, si elaboran piezas propias, piezas periodísticas, reportajes, entrevistas, crónica, lo que tú quieras, pero piezas propias. Y 3, que den trabajo a la gente, que den empleo. Yo creo que esos son los 3 requisitos indispensables que debe tener un medio para que un gobierno les dé dinero. Lamentablemente no sucede así. En los hechos, muchas veces los gobiernos dan dinero porque el cuate puso un portal, el amigo de tal funcionario puso un portal, ¿no? Entonces lo que vemos en Querétaro es mucho portal, pero mucho portal que no aporta nada. Es un fulano subiendo boletines, subiendo notitas
subiendo declaracionitis. Entonces, son portales de notitis y declaracionitis. Ni dan empleo, ni elaboran trabajos propios, ni tienen interacción. Eso es lo que yo veo en Querétaro, salvo excepciones, por supuesto. Un José portal Antonio. fuerte en Querétaro, bueno, ahí está ADN está haciendo un trabajo, creo que bien, es de los pocos. ADN, un poco códice, a lo mejor códice informativo, un poco cuadratín en algunas cosas, pero no hay muchos realmente. Yo los contaría. José Antonio. Sí. Yo creo que también hay que dejar en claro que, vaya, que cuando se recibe dinero de publicidad del gobierno, o sea, no necesariamente los gobiernos llegan y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Esta es la línea y así va a ser. Creo que, o sea, hay que tener como muy claro en eso. Y lo mismo, los medios de comunicación que reciben dinero de publicidad oficial no se tienen que adherir a esa línea. Vaya, ese dinero es gasto social y es parte de la dinámica de los medios de comunicación. Pero ¿qué retos, en un par de minutitos que ya casi se nos acaba, qué retos representa justo la búsqueda de un periodismo independiente que pues también se sostenga de las audiencias y no propiamente de la publicidad? Digo, está ahí y es una opción viable y claro que hay que usarla, pero pues también ojalá en un futuro podamos aspirar a un periodismo que sea sustentado por los propios lectores, por las propias audiencias, por los propios consumidores. Pero ¿cómo ves el panorama? El panorama no lo veo tan claro, eso es lo ideal. Lo que tú dices es lo ideal, sin duda, para lograr un verdadero periodismo independiente. Lamentablemente es muy difícil lograrlo. Yo tengo muchos colegas ahí de portales de otros estados, como Amapola Periodismo, ¿no? Amapola hace muy buenos trabajos. Pero ¿qué pasa con Amapola? Amapola no le paga a su personal, ¿no? Todos los que trabajan allí en Amapola, en Guerrero, pues lo hacen por amor al arte, como se dice, ¿no? Hacen una cena anual, todos los diciembres allí en Chilpancingo hacen una cena anual para sacar un poquito de lana, o luego andan vendiendo mezcal guerrerense, que es muy bueno, pero se las ven difíciles. Es un ejemplo de Amapola. Acabo de platicar con una buena amiga que trabaja ahí en Amapola y me decía de las dificultades. Yo creo que lo ideal sería eso, que los lectores pudieran sustentar a los medios independientes. Por supuesto sería lo ideal. No lo veo tan pronto. Lamentablemente hemos caído mucho, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que estamos acostumbrados a los materiales gratuitos, ¿no? Entonces, tal medio nos cobra voy a poner un ejemplo, El País cobra 90 pesos al mes y tú le dices a la gente, es que quiero entrar al País, pero ya me gasté mis 5 textos gratis. Entonces les dices, no, pues cuesta 90 pesos al mes, 70 pesos al mes. No, yo no quiero pagar. Entonces, nos hemos mal acostumbrado a querer todo gratis, ¿no? La música, el cine, la información, todo. No queremos pagar. Creo que pocos lo han logrado. Creo que además sí vale la pena reiterar esta parte, José Antonio, que el periodismo de calidad cuesta y producir periodismo de calidad es caro. El periodismo de investigación es muy caro. Y el modelo y los contenidos que ustedes tienen en La Lupa pues sí reflejan que hay periodismo profesional, que es la gran diferencia con estos pasquineros digitales de los que tú nos hablas. Pero déjame cerrar esta conversación, porque tú sabes que la radio es muy ingrata, no sin antes agradecerte, por supuesto, esta maravillosa oportunidad de platicar contigo. ¿Qué le dirías tú a las nuevas generaciones de periodistas que también saben que van a entrar a un mercado laboral un poco depauperado por estas condiciones de la falta de ingresos, los bajos salarios? ¿Qué les dices tú a estas generaciones? Sobre todo mucho talento que sale de la Autónoma de Querétaro o de la Cuauhtémoc o de estas universidades que hay allá. Yo les diría que lean mucho, que escriban mucho, que desde ahorita empiecen a investigar, empiecen a escribir mucho, que lean mucho, porque he encontrado... por supuesto, no voy a generalizar, pero he encontrado chicos que salen de la escuela y que no leen. No, es que no tenemos tiempo, así te dicen. No, tienen que leer y tienen también que estar conscientes de que en el periodismo no hay grandes salarios,
que en el periodismo no te vas a volver rico, que en el periodismo hay mucho de sacrificio, también hay muchas satisfacciones. Cuando haces periodismo de verdad, haces muchas satisfacciones. No sé si hay a tiempo todavía, pero en septiembre hicimos la historia de una señora que golpearon, Olivia. La golpearon, le aventaron, un adicto le aventó ácido y tíner en la cara. Hicimos su historia, la hicimos viral. ¿Y qué logramos? Que el gobierno del estado volteara y diera la orden de meterla al hospital, como que estaba en su casa la señora, ya le habían dado de alta en el Hospital General de Querétaro, no tenía dinero para las pomadas, para las cremas, para las medicinas, y el gobierno del estado, le hicimos viral la nota, le hicimos llegar, el gobierno del estado dio la orden de que regresara al hospital, y luego la mandaron a un hospital especializado en la Ciudad de México con los gastos pagados. Y bueno, es cuando dices, el periodismo social, sí podemos hacer buen periodismo social con resultados además, ¿no? Tangibles. Ese día estábamos muy contentos, porque esa nota la subimos el 15 de septiembre en la noche, esa historia, se las voy a compartir, y no inventen, ¿no? El 16 de septiembre en la noche, invitamos a la gente a hacer una colecta. Y ese es el trabajo periodístico que vale la pena, y sí. Ese es lo que tenemos que comunicarle de una manera, pues de una buena manera a la ciudadanía, para que pues caigamos todos en cuenta de que hay periodismo que sí vale la pena. José Antonio Gurrea, se nos terminó el tiempo de este programa, pero espero que muy pronto podamos platicar nuevamente y que desde tu experiencia nos hables de todo lo que implica pues emprender en el mundo del periodismo, con las altas, con las bajas, con todo esto que ya nos contaste, pero aún quedaron temas por ahí en la lista, en el tintero, así que espero que muy pronto podamos volver a platicar. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido yo y estoy a sus órdenes cuando quieran volver a platicar conmigo, por supuesto, a sus órdenes estoy, ¿eh? Andrés, Alexia, muchas gracias, ¿eh? Al contrario, gracias a ti. Dos cosas me quedan después de esta charla con Toño Gurrea, Alexia, y es, primero, de que sí se puede seguir emprendiendo en este negocio del periodismo con medios emergentes, como ha sido un tema recurrente también en este espacio, y la otra parte, esto que me gustó mucho, cómo llegamos a esta conclusión de que sí, el periodismo es de datos, como lo hemos dicho también muchas veces aquí, pero necesita historias que expliquen los datos y datos que expliquen las historias. Si quieren volver a escuchar la plática que tuvimos con Toño Gurrea, director y fundador de La Lupa, recuerden que estará disponible en nuestro podcast, en la sección de podcast precisamente de la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, pues ahora sí vamos a esta sección de periodismo en persona, esta sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada a un periodista que en los últimos años, pues se ha dedicado a evidenciar las condiciones precarias en las que se hace periodismo en México y sobre todo a tratar de cambiar esa situación. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Rogelio Hernández López. El polaco Ryszard Kapuscinski decía que para ser periodista era indispensable ser buena persona, y hay un colega que es la personificación viva de esta frase y debiera ser un ejemplo a seguir. Es un reportero incorruptible, pero sobre todo solidario con sus pares, incansable luchador por la defensa y protección de cualquier periodista que lo requiera. Su nombre es Rogelio Hernández López. Rogelio es quizá el único periodista en México que tiene 2 cumpleaños, pero no festeja ninguno porque no le gustan los festejos de ninguna índole. Según su acta de nacimiento, Hernández López nació el 1 de agosto, pero de acuerdo al propio reportero, su madre siempre le dijo que realmente nació el 8 de julio. ¿Quién se atrevería a desmentir a esa fuente? El hecho es que nació en la Ciudad de México y creció en el llamado Barrio Bravo de Tepito, con todo lo que ello significa para adquirir un sentido claro de solidaridad.
Además del barrio en el que creció, Rogelio Hernández estudió siempre en escuelas públicas y estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México a principios de los años 70, con una firme visión de izquierda. Rogelio Hernández se sumó desde la adolescencia al Partido Comunista al lado de prominentes personajes de la vida política del país y fue ahí donde tuvo su primer acercamiento al periodismo profesional al colaborar y luego ser editor de la revista oficial del partido. En 1977 se integró a Excelsior como reportero, medio en el que estuvo varios años para luego colaborar en otros medios, El Universal y Milenio, así como jefe de información en Radio Asir. Como periodista ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas y en este 2021 recibió una mención honorífica en la categoría de Artículo de Fondo en el Premio Nacional de Periodismo. Entre 2015 y 2019 fue gerente de contenidos en Grupo Capital Media, donde logró transformar la visión periodística de una veintena de periódicos impresos, 25 emisoras de radio, 2 canales de televisión y muchas plataformas digitales, además de haber creado la unidad de investigaciones especiales en este grupo mediático. Sin dejar de hacer periodismo, Rogelio Hernández ha sido uno de los más firmes defensores de sus colegas y promotor de leyes y mecanismos de protección en el país. En 2012 fue electo al primer Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entre 2010 y 2012 aportó su experiencia en la redacción de la Ley de Protección que aprobó el Congreso de la Unión, pero también se ha involucrado en la redacción y análisis de leyes similares en estados como Hidalgo, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca y muchos más. Además de haber sido titular de la Cátedra de Periodismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha impartido decenas de talleres de autoprotección y seguridad para periodistas en la mayor parte del país. Además, Rogelio Hernández López es autor de libros como Zócalo Rojo, de Editorial Océano, Zorrilla, de Editorial Planeta. En esta edición, Rogelio intentó develar la participación del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad en el asesinato de Manuel Buendía. También escribió el libro Solo para Periodistas, en el que identifica los derechos y vulnerabilidades del periodismo profesional. Rogelio Hernández López se define como un periodista autodidacta y escribe actualmente la columna Miradas de Reportero, que se publica semanalmente en más de 20 medios del país, incluyendo Eje Central y La Jornada de San Luis. Y es además el periodista que quizá ha hecho más por la protección de sus pares y de esta profesión, usando para ello sus propios recursos y a veces sin el respaldo de organizaciones de la sociedad civil. Andrés, yo ya escucho campanas navideñas, ya llegó la hora de despedirnos y pues muchísimas gracias como siempre a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación, a través por supuesto de las distintas plataformas como son Facebook, Twitter, YouTube y en la página de internet de Radio Educación. Como siempre, muchísimas gracias por seguir este espacio y por interesarse en esto del mundo del periodismo.
Y recuerden que tenemos una cita como siempre todos los martes ininterrumpidamente despuesito de las 13 horas. Vamos a seguir la conversación terminando esta emisión en nuestras redes sociodigitales, en Facebook. Recuerden que estamos como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Que pasen una muy feliz Navidad y nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, Alejandro Ramírez en la edición digital, la musicalización de Óscar Solís, Edil Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.